nuestro llanto dicen mucho acerca de la orientación de nuestro corazón. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hay una diferencia entre el llanto de un cristiano y el llanto de un incrédulo. Hay una diferencia entre el lamento de alguien que se ha rendido a Cristo y el lamento de alguien que vive solo debajo del sol. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dios convirtió nuestra risa en lloro, Dios convirtió nuestro gozo en tristeza para que en ese llanto y en esa tristeza fuésemos consolados con su evangelio. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Un cristiano se aflige no tanto porque le falta el dinero, no tanto porque le falta la salud, no tanto porque le faltan amigos. Un cristiano se aflige con la sola idea de que un día le falte Jesús. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Que el Señor te bendiga. Estamos de vuelta para estudiar juntos la palabra de Dios. Desde el episodio anterior hemos comenzado a estudiar el Sermón del Monte, especialmente la parte conocida como las bienaventuranzas. Hablamos de Mateo capítulo 5, los versículos del 1 al 12. Y te recuerdo que para entender el Sermón del Monte sería bueno que leas completo todo el Evangelio de Mateo, para darte cuenta que de lo que habla Jesús en el Sermón del Monte es del estilo de vida que espera de sus súbditos. El mensaje de Cristo es el mensaje del reino de los cielos viniendo a la tierra y la invitación a ser parte de ese reino por medio de la fe y el arrepentimiento en su nombre. Así es que las bienaventuranzas tienen que ser entendidas en el contexto de Jesús como Rey soberano, diciéndole a su pueblo, así es como se supone que deben vivir, así es como se supone que deben pensar y actuar. Las bienaventuranzas tienen que ver con la vida cristiana. Si alguna vez te preguntas cuál es el código de conducta del cristiano, este es un buen lugar para comenzar. El Sermón del Monte. Aquí se nos dice cómo viven los cristianos. De hecho, lo que nos dice la primera parte de este sermón es que un cristiano es afortunado, vive feliz, vive dichoso. Porque las bienaventuranzas tienen que ver con una vida dichosa, no en términos humanos, pero sí según los estándares del reino de los cielos, que son contrarios a este mundo. La forma de vida a la que nos llama Jesús en su sermón es contraria al mundo. Estamos hablando de asuntos espirituales. Estas cosas no vienen por naturaleza en una persona, porque por naturaleza no somos pobres de espíritu, por naturaleza no somos mansos, por naturaleza no tenemos hambre y sed de justicia, y mucho menos somos misericordiosos por naturaleza. No son prioridades del incrédulo. El incrédulo no tiene interés en vivir de esta manera. Son solo los renacidos, los que experimentan el poder de Dios, despertándoles la conciencia, trayéndoles una nueva mentalidad, trayéndoles nuevos deseos en sus corazones, que pueden preocuparse por estas cosas y por el poder de Dios pueden ocuparse en vivir de la manera que agrada al gran Rey, Jesucristo. Estas bienaventuranzas, como ya lo hemos mencionado, hacen la diferencia, de hecho, entre quién es cristiano y quién no lo es. A fin de cuentas, los seres humanos somos habitantes de uno de estos dos reinos, del reino de las tinieblas, el reino de este mundo, o del reino de los cielos. Y la valoración que nosotros le demos a estos asuntos determinará a cuál de estos dos reinos pertenecemos. Entonces, vale la pena que estudiemos más el Sermón del Monte y las bienaventuranzas para crecer en nuestra comunión con Cristo como súbditos de su reino. Hablemos de la segunda bienaventuranza. Mateo capítulo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, ya era de por sí escandalosa. En este mundo lo que menos quiere una persona es ser pobre de espíritu. La gente dice, antes muerto que sencillo. La gente no se doblega, la gente no se humilla por naturaleza.
Pero al reino de los cielos no entramos por nuestra grandeza, sino por nuestra pobreza. Y es bastante disparatado para este mundo ese pensamiento. La segunda bienaventuranza es igualmente una rareza para este mundo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y la pregunta es, ¿cómo puede esto ser coherente? ¿Me estás hablando de una vida bienaventurada, pero al mismo tiempo me estás diciendo que esta vida bienaventurada es una vida de llanto? Eso parece no tener coherencia. Sin embargo, si Jesús lo dice así, lo que nosotros necesitamos es el entendimiento de su espíritu para apropiarnos de esta verdad. Mira, no estamos reinventando la rueda. Grandes hombres de Dios en el pasado han hablado de este mismo pasaje. Uno de ellos es el pastor Martyn Lloyd-Jones, quien hace muchos años escribió un libro precisamente sobre el Sermón del Monte. En este libro, escrito hace muchos años, él dice lo siguiente respecto a este versículo. En realidad, el mundo consideraría y considera una afirmación como esta totalmente ridícula. ¿Felices son los que lloran? Si hay alguna cosa que el mundo trata de evitar es precisamente el dolor. Todo el mundo está organizado en la idea de que hay que evitar el dolor. Y eso es verdad. Si algo no queremos es sufrir, si algo no nos gusta es la idea de batallar. Si me das a escoger entre llorar y gozar, por supuesto que voy a escoger gozar. En el pasaje alterno de las bienaventuranzas, pero en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 21, las palabras son estas. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Mateo dice que los que lloran serán consolados. Lucas complementa la idea diciendo que los que lloran van a reír. Ahora hay lágrimas, pero entonces habrá risa. Y aquí es donde encontramos la aparente contradicción de lo que está diciendo Jesús. ¿Cómo me dices que soy bienaventurado? ¿Cómo me dices que soy dichoso si me va a tocar llorar? Bueno, tenemos que verlo a la luz de la eternidad. Si yo tuviera para usted dos noticias, una buena y una mala, ¿cuál prefiere que le dé primero? No sé cómo funciona su lógica, pero la mayoría de las personas escoge primero la mala noticia. La lógica de la mayoría es que si comienzas con la mala noticia, la buena noticia terminará siendo un consuelo. Si primero me dices la mala noticia, entonces la buena noticia va a atenuar o incluso podría resolver el problema de la mala noticia. Pues parece que Jesús está haciendo algo semejante en este versículo. Parece que Jesús está colocando primero el aspecto negativo para llegar entonces al aspecto positivo. Y lo que está diciendo es, si eres pobre de espíritu, es decir, si no eres tan grande en esta tierra, anímate, el reino de los cielos es para ti. Mala noticia, no eres grande en esta tierra. Buena noticia, eres bienvenido en mi reino. Y asimismo lo que está diciendo es, si lloras, si tu vida es una vida de lamento y de miseria, de dolor y frustración, anímate, serás consolado y tendrás gozo abundante en mi reino. Así es que si de este lado de la historia nos toca batallar con lo difícil, Jesús nos anima a basar nuestra esperanza en las bendiciones de su reino. Ahora bien, cuando dice el versículo 4, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, tenemos que entender que no se trata de llorar por llorar. Hay quien se pregunta a veces si llorar es bueno o es malo para un cristiano. Mi respuesta generalmente es, depende de cuál sea la razón por la que lloras. Los motivos de nuestro llanto dicen mucho acerca de la orientación de nuestro corazón. Llorar, cualquiera lo hace, pero la pregunta es, ¿por qué lloramos? ¿Qué nos hace llorar? Uno puede ver gente que llora simplemente porque se conmovió. Vio una película triste, una película romántica, le contaron una historia tierna y lloramos a moco tendido. Bueno, eso habla de cierta sensibilidad, habla de cierta percepción emocional, pero Jesús no está dirigiendo estas palabras a gente que terminó llorando en el cine después de una película sentimental. No. Hay gente que llora cuando su equipo de fútbol pierde el campeonato. Hacen un drama porque a su equipo le acomodaron una goliza
Y parece que el mundo se les termina y parece que perdieron la esperanza, pero no es tampoco a ellos a quienes Jesús está dirigiendo estas palabras. No se trata de llorar por cualquier cosa. Tenemos que recordar que las bienaventuranzas tienen que ver con la naturaleza espiritual de los creyentes en Cristo. Así es que si la pobreza a la cual se refería la primera bienaventuranza es espiritual, entonces el llanto al que se refiere la segunda bienaventuranza es también de naturaleza espiritual. No me refiero a que las lágrimas no son reales, no me refiero a que el dolor no es real. Hay lágrimas y dolor, pero a lo que me refiero es a que los motivos de ese llanto son motivos espirituales. Los hijos de Dios no lloran por motivos terrenales ni frívolos, sino que lloran por asuntos verdaderamente espirituales. Hay una diferencia entre el llanto de un cristiano y el llanto de un incrédulo. Hay una diferencia entre el lamento de alguien que se ha rendido a Cristo y el lamento de alguien que vive solo debajo del sol. Entonces preguntémonos, ¿cómo y por qué llora el cristiano? Ya que la promesa del versículo 4 es que los que lloran recibirán consolación. Entonces es importante preguntarnos qué es lo que provoca que un hijo de Dios llore. ¿Qué produce el llanto en los hijos de Dios? Y para esto tenemos que ir a varios pasajes de la Biblia para encontrar dirección y entendimiento en este tema. Una de las primeras cosas que podríamos decir es que el cristiano llora por el pecado. El cristiano llora por el pecado. El cristiano se conmueve, se entristece por el pecado. Recuerda que es Pablo el que dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10, que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Hay una tristeza común en el creyente, pero esta tristeza no viene principalmente de sus circunstancias, de sus limitaciones, de su dolor, sino que esta tristeza viene del pecado. Es una tristeza que fluye del verse tan torpe, tan incapaz de acabar de una buena vez con el poder de la carne. Es una tristeza que viene cuando se da cuenta de cuán lejos está todavía de ser perfecto. Y esa tristeza le mueve al arrepentimiento, porque vino de Dios esta tristeza. El cristiano llora por el pecado. Y algún día será consolado, algún día reirá cuando el pecado haya sido totalmente vencido, cuando ya no quede en nosotros rastro alguno de la corrupción. Entonces gozaremos y reiremos en el reino de los cielos. Dice Santiago 4, versículos del 8 al 9, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Nota esto. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Esto puede parecer raro. Ah, caray, ¿Dios quiere verme triste? ¿Dios quiere verme llorando? ¿Por tu pecado? Sí. Dios quiere que tú experimentes quebranto por el pecado. Dios quiere que cada uno de sus hijos se tome el pecado tan en serio que lejos de estar a gusto y contento con su iniquidad, experimente miseria, quebranto, tristeza y llanto a causa de esas transgresiones. Si tú eres un hijo de Dios, si tú te has rendido a Cristo, yo estoy seguro que el día que tú fuiste consciente del Evangelio, ese día lloraste. Ese día tu corazón fue quebrantado. No tenías una actitud de cinismo diciendo, pues no me arrepiento de mis pecados, estoy orgulloso de todo lo que he hecho. No, experimentaste vergüenza por tu forma de vivir separada de Cristo. Experimentaste quebranto y te dolió tanto haber vivido lejos de la voluntad de Dios. Y habrías querido que fuera posible regresar el tiempo para no haber cometido todas esas cosas de las cuales estabas arrepintiéndote en ese momento. ¿Notas lo que hizo Dios? Dios convirtió nuestra risa en lloro. Dios convirtió nuestro gozo en tristeza para que en ese llanto y en esa tristeza fuésemos consolados con su evangelio. Al vernos quebrantados y en angustia, la cruz de Cristo fue nuestra única esperanza. El evangelio de Cristo fue lo que cambió nuestra tristeza en gozo.
la clase de gozo que nada en este mundo nos puede dar. A esto se refiere Jesús cuando dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El pueblo de Cristo llora, pero llora por asuntos que son realmente importantes. El pueblo de Cristo llora de tristeza por su pecado. El cristiano experimenta tristeza y quebranto por su pecado. Algún día esa tristeza será eliminada. Algún día ya no habrá más pecado del cual cuidarnos, ya no habrá más oraciones de confesión que elevar a nuestro Dios, porque todo el pecado, toda la miseria y toda la corrupción habrán sido totalmente anuladas. Pero por ahora lloramos. No lloramos porque perdió el equipo, no lloramos porque nos dejó la novia, o a lo mejor sí lloramos, pero nuestra mayor tristeza no proviene de las circunstancias temporales. Nuestra mayor tristeza y nuestro mayor quebranto proviene de este deseo de ser librados de la corrupción. Y se acerca el día en que celebraremos que el poder del pecado ha sido anulado. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, porque ellos reirán. El cristiano no solo llora por el pecado propio, el cristiano llora por los pecados de otros. El cristiano llora por los pecados de otros. Si tú eres un hijo de Dios, pero convives entre gente que no se ha rendido al señorío de Cristo, tú estás afligido por el pecado de esa persona. No se trata de una actitud de fariseos creyendo que somos mejores que ellos. No se trata de una actitud hipócrita como si nosotros no tuviésemos también una batalla con el pecado, sino que en verdad estamos afligidos por la falta de penitencia, por la falta de arrepentimiento de gente que amamos. No necesito ser adivino para saber que si tú eres un cristiano, tú vives en constante aflicción por el pecado de gente que amas. Tus amigos, tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa. Te preocupa que pasen a la eternidad sin haberse arrepentido. Te pesa la idea de que se presentarán ante el gran juez santo e incorruptible sin la justicia de Cristo cubriendo sus vidas. Te preocupa que viven tan cegados por lo temporal, tan arraigados a lo terrenal, que no están interesados en la eternidad. Eso nos entristece y nos preocupa, y es la razón por la cual les pedimos que mientras hay tiempo se rindan a Cristo. Y esta invitación muchas veces es una invitación hecha con lágrimas. Eso es de lo que está hablando Jesús. Ahora hay llanto, ahora nos preocupa todo esto, pero algún día, por el poder de su evangelio, tendremos consolación de estas aflicciones. Lloramos por el pecado de otros. Dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo 8 que cuando Lot vivía en esta ciudad de Sodoma, afligía su alma cada día, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Puedes imaginarte a Lot viviendo en esta ciudad tan conocida por su depravación y su pecado? Y no lo ves alardeando de su justicia, y no lo ves como un fariseo solo juzgando al vecino. Lo podemos ver, según la palabra de Dios, afligido, lamentando el pecado de sus vecinos. ¿Te aflige a ti eso? ¿No aflige tu alma también el pecado de los demás? ¿No te afliges al ver el grado de perdición al que hemos llegado como sociedad? ¿No te afliges al ver gente de todos los niveles y de todas las edades perdida en lo vano y sin sentido? ¿No te aflige ver tanta despreocupación por lo eterno y al mismo tiempo tanta distracción en lo temporal? Los cristianos lloran al ver este escenario y afligen su corazón, porque lo que quisiera un cristiano es ver gente rendida a los pies de Cristo. Lo que le rogamos a Dios es ser testigos del milagro del nuevo nacimiento de más personas. Yo espero que tú estés más preocupado por el nuevo nacimiento de tus hijos que por la graduación de ellos. Yo espero que tú estés más preocupado por la salvación de tus padres que por poder verlos llegar a viejitos. Yo espero que tú estés más preocupado porque tu familia y amigos tengan salvación eterna, a que tengan éxito en sus negocios. Y esta no es la clase de peticiones que hacemos a Dios riendo a carcajadas. Esa es la clase de peticiones que le hacemos a Dios con lágrimas. Concédenos, Señor, ver la salvación de esta gente que nos importa tanto. Debes recordar que Jesús mismo se conmovió un día hasta las lágrimas cuando consideró la terquedad y la indiferencia de su pueblo ante su evangelio.
Allá en Lucas capítulo 19, versículos del 41 al 42, dice que cuando Jesús llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, al verla, lloró. Jesús lloró por su ciudad. Jesús lloró por esa gente, diciendo: oh, si tú también conocieses a lo menos este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. ¿Qué le causa dolor a Jesús? Jesús lloró al notar la ceguera espiritual de la gente de Jerusalén. Él no está preocupado por la opresión política que la había a causa de los romanos. Él no está preocupado por la crisis económica que la había también. Debes recordar que Jesús mismo vivía en el estrato más bajo de la economía. Sus padres apenas pudieron dar un par de tortolitas como ofrenda el día que lo presentaron. Pero Jesús no está llorando tanto por la opresión política, por la situación económica. Jesús se conmueve por la ceguera espiritual de esa gente. Jesús está más preocupado por el pecado de ellos que por sus aflicciones temporales. Sabes, a los pastores muy a menudo nos piden que pongamos en oración a gente que está enferma, gente que perdió el empleo, gente que se accidentó, gente que fue abandonada por el esposo, la esposa. No falta el hermano que te dice: pastor, por favor, ore por mi cuñado, ore por mi hermano, ore por mi primo, ore por mi vecino, está enfermo, está desempleado, lo abandonó el marido. Y por supuesto que oramos por esto. Oramos en la esperanza de que Dios quiera aminorar el dolor y la angustia de estas personas. Pero generalmente pregunto, cuando alguien me dice: ore por mi primo, mi cuñado, mi amigo, yo le pregunto: ¿él es creyente en Cristo? ¿Él se ha rendido a Cristo? Porque si la respuesta es sí, le puedo asegurar, aun si no se recupera de esa enfermedad, aun si no logra conseguir un empleo mejor al que tenía, aun si la novia no vuelve, aun si el negocio fracasa, va a estar bien. Si es un hijo de Dios, pase lo que pase, va a estar bien. Sin embargo, si la respuesta es no, él no es cristiano, él no se ha rendido, le tengo que decir: mire, vamos a orar, por supuesto, pero aún si sana, aún si logra tener éxito en su negocio, aún si encuentra un mejor empleo o si su esposo vuelve y rehace en su matrimonio, no se ha resuelto lo más grave de su vida. Sigue teniendo un problema con Dios, sigue esperándole una eternidad de lloro y crujir de dientes. Sigue en peligro, y no un peligro temporal, sino el peligro de perderse eternamente. ¿Notas de lo que hablamos? Y eso es lo que causa que un cristiano se preocupe y que incluso un cristiano llore delante de Dios. Estamos hablando de un llanto por asuntos espirituales, no un llanto por lo terrenal. Es que el primer paso del arrepentimiento es la aflicción. Los piadosos experimentan quebranto y lloran por su salvación y lloran pidiendo perdón. Los incrédulos lo que hacen es organizar fiestas. No quieren llorar, quieren celebrar tanto como se pueda. Quieren pensar que la vida es un carnaval y no saben que el carnaval está pronto por terminar y solo habrá lloro y crujir de dientes. El llamado del Evangelio es un llamado al quebranto. Dice Isaías capítulo 22, versículos del 12 al 13, que el Señor llama a la gente a vestir de luto, que el Señor llama a la gente a llorar, a mostrar que de verdad están afligidos. Y lo que la gente hace es, en vez de eso, preparar la última carnita asada, la última parrillada de su vida, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No, la gente no se preocupa por naturaleza, por lo eterno. Todos nosotros estamos cegados ante esa realidad. Recuerda que hablamos de asuntos que no son naturales en el ser humano. Hablamos de asuntos que requieren la operación de Dios, que requieren el poder de Dios obrando en nuestros corazones duros y nuestras mentes entenebrecidas. Necesitamos que sea Dios quien ablande nuestro corazón para que nos demos cuenta de nuestra fragilidad. Necesitamos que sea Dios quien ilumine nuestra mente para que veamos las cosas tal como son y no como queremos aparentar.
Necesitamos que Dios sacuda nuestra mente, que Dios traiga vida nueva a nosotros y nos dé una nueva mentalidad para que entonces nos demos cuenta que aquello a lo que llamamos riqueza solo es basura y que cualquier ventaja temporal no servirá para la eternidad si no nos hemos rendido a Cristo. El cristiano llora por su pecado y el cristiano llora por la falta de arrepentimiento en las demás personas. El cristiano llora por una ausencia de Cristo. El cristiano llora por una ausencia de Cristo. Ya que hemos descubierto que Cristo es nuestro mayor tesoro, ya que hemos encontrado por fin en Cristo al pan que sacia, al agua de vida que calma esta sed del alma, entonces cualquier momento en que experimentemos la ausencia de Cristo, cualquier momento en que veamos nuestra espiritualidad en decadencia, será un momento de aflicción. Una vez le preguntaron a Jesús en Mateo 9, del 14 al 15, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Porque los fariseos ayunan muchas veces e incluso los discípulos de Juan el Bautista ayunaban muchas veces, pero los discípulos de Cristo no ayunaban. De hecho, se la pasaban de fiesta en fiesta con Jesús. Y Jesús le responde en el versículo 15 de Mateo 9, ¿acaso pueden los que están de fiesta, los que están de boda, tener luto en tanto que el esposo está con ellos? Es una pregunta retórica, la respuesta es siempre no. Si tú estás con tu amigo en su fiesta, tú no estás de luto, tú no estás triste, tú estás contento. Pero vendrán días, dice Jesús, cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Yo te recuerdo que el ayuno era una señal de luto y aflicción. Y lo que está diciendo Jesús es, cuando el esposo esté ausente, cuando perciban mi ausencia, entonces ayunarán. Bajo estas palabras debemos entender la aflicción cristiana. Un cristiano se aflige no tanto porque le falta el dinero, no tanto porque le falta la salud, no tanto porque le faltan amigos. Un cristiano se aflige con la sola idea de que un día le falte Jesús. Y ya que estamos en proceso de santificación y todavía luchamos con el pecado, es muy probable que de vez en cuando experimentemos cierta decadencia espiritual, cierto enfriamiento en nuestra alma a causa de nuestro descuido, a causa de abandonar los medios que el Señor nos ha dado para mantenernos firmes en su palabra. Y entonces debiera ser normal que experimentemos aflicción, porque no es posible que un cristiano, al verse en decadencia, al verse apagado en su fervor por Cristo, se sienta cómodo. No, el cristiano procederá en una búsqueda de mayor comunión, de mayor dependencia, de mayor conocimiento de su Señor y Salvador Jesucristo. Pero el cristiano se aflige por estas cosas. El cristiano se aflige por la ausencia de Cristo. Todos nosotros hemos pasado por estos momentos de decadencia, por estos momentos de debilidad en los que sentimos que algo nos empieza a faltar, experimentamos de pronto falta de gozo, falta de contentamiento, nos damos cuenta que algo empieza a fallar. ¿Qué es lo que falla? Que Cristo está dejando de ser nuestro primer amor, que hemos dejado de buscar el reino de Dios, que hemos desatendido aquello en lo cual debíamos ser diligentes, que no nos hemos ocupado de nuestra salvación con temor y temblor. Y entonces Dios produce en nosotros esta angustia que nos lleva de vuelta a su palabra, de vuelta a la oración, de vuelta a la devoción ferviente. Y gracias a Dios entonces por esa tristeza, porque en esa tristeza nuevamente somos consolados en el Evangelio de Cristo. Esta es la clase de cosas que le preocupan a un cristiano. Y es a lo que se refiere Jesús cuando dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El cristiano llora, sí. La vida cristiana es una vida gozosa y al mismo tiempo es una vida que incluye lágrimas, sí. Pero la promesa del Señor Jesús es que habrá consolación. Siempre hay consolación en Cristo. Siempre hay consolación al amparo de su gracia. Siempre hay esperanza y alivio en su reino. Isaías profetizó de esta manera en Isaías 25 del 8 al 9. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho.
Es decir, te da su palabra de que habrá consolación. Y se dirá aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Nota esas palabras. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Hay gozo y hay alegría para los que lloran. Hay gozo y hay alegría para el pueblo de Cristo que hoy llora. Habrá fiesta cuando todo esto acabe, y será una fiesta tan llena de gozo y alegría que no terminará jamás. Dice Lucas capítulo 21 del 27 al 28, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lo que está diciendo Jesús es: no se desanimen cuando vean que las cosas empiezan a ponerse más difíciles, más peligrosas, cuando vean que la situación en el mundo está cada vez peor. Ustedes pueden tener esperanza, está más cerca vuestra redención. Conforme vemos que el mundo y la situación a nuestro alrededor cada vez está peor, el pueblo de Dios sabe que el día de su victoria se acerca y se cumplirá la promesa: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Isaías 51:11 dice: ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Gozo perpetuo, no la clase de gozo que termina cuando termina la fiesta, no la clase de gozo que termina cuando se acaba la botella de alcohol, no la clase de gozo que termina cuando acaba el partido de fútbol o la graduación de tu universidad o cualquier bien temporal, sino la clase de gozo que es perpetuo. Dice el profeta: tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque algún día el dolor y el gemido terminarán. Todo habrá acabado. Algún día ante la presencia de Cristo no habrá más lamentación, no habrá más congoja, no habrá más desesperación, porque solo tendremos delicias a su diestra para siempre. Se vale llorar, pero preguntémonos: ¿qué es lo que nos causa aflicción y llanto en esta tierra? Se vale llevar nuestras cargas y angustias en oración a Cristo, pidiéndole alivio, pidiéndole consuelo, pidiéndole ayuda. ¿A quién más vamos a ir? Pero tengamos esperanza, sabiendo que toda aflicción es temporal para los hijos de Dios, sabiendo que el dolor y el sufrimiento no serán eternos, afirmando que cada vez está más cerca el regreso de Cristo, y entonces toda lágrima será enjugada y toda aflicción será resuelta. Lloremos por lo que vale la pena llorar. Aflijamos nuestro corazón por el pecado, aflijamos nuestro corazón por la ausencia de Cristo, intercedamos con lágrimas por aquellos que aún no se rinden ante nuestro Señor, y gocémonos en que son bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, porque ellos reirán. Gracias al Señor por su consuelo, gracias a Cristo por su victoria, gracias a nuestro Padre por la gran redención que nos ha dado en su Hijo. Hay una fiesta esperándonos al final, hay gozo y dicha eternos para el pueblo de Dios que hoy llora. En esa esperanza podemos soportar, en esa esperanza nos gozamos desde ahora. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos guarde. Misterio es para mí, qué gran misterio es para mí.